empezar el día de hoy con una historia antes de entrar en contexto. Te voy a pedir que vayas preparando en tu Biblia, por favor, Filipenses 2, que lo vayas ahí separando, si la tienes una Biblia digital o una Biblia de papel, que vayas apuntando hacia esa porción de la palabra. Vamos a leer el día de hoy Filipenses 2, prácticamente del versículo 1 al 16, pero antes quiero contarte una historia. En un pequeño pueblo de lo que hoy es el país vasco, había un zapatero que se llamaba Bernardo. En aquel momento todavía no existían las herramientas que tenemos el día de hoy, no existía tampoco, por ejemplo, cosas como la electricidad y cosas por el estilo. Y los zapatos que se hacían eran muy artesanales, era un proceso manual complicado, el cual Bernardo, el zapatero del pueblo, había aprendido como oficio de sus padres. Y Bernardo, por alguna razón, había decidido no tenía una familia como tal. La historia no aclara si perdió a su familia por las continuas guerras que había con los pueblos aledaños o si simplemente él había decidido simplemente llevar una vida como el zapatero del pueblo. Pero la calidad de los zapatos que él hacía era tan buena que se había ganado una importante fama y venían de diferentes lugares a este pequeño taller. Y un buen día aparece en su puerta, obviamente acompañado por su madre, un pequeño joven llamado Samuel. Samuel tendría alrededor de unos 12, 13 años y venía su mamá como me platica mi abuelo que anteriormente era, ¿no? Que de repente llegaban las mamás a los negocios y decía, oiga, aquí le dejo a mi hijo, para que lo enseñe. Y entonces los jóvenes aprendían un oficio, aprendían el oficio de carpintería, de herrería o los mismos negocios. Actualmente yo tengo varias historias de gente muy cercana cuya vida empezó así. De repente su mamá los llevó a un negocio, fueron instruidos en el negocio y hasta casados salieron del negocio. Entonces hay historias muy bonitas en esto. Y Bernardo no solamente era conocido por la calidad de sus zapatos, sino también porque tenía un buen corazón para la enseñanza, un corazón para poder enseñar a los demás. Y el joven Samuel, que empezó como aprendiz, poco a poco se fue haciendo más diligente en su trabajo, al grado que llegó a lo largo de pocos años, empezó a dominar el oficio. Y un día se acerca a Bernardo y le dice, don Bernardo, quiero preguntarle algo. Y le dice, ¿no tiene miedo de que en el momento en que usted me ha compartido su conocimiento, sea yo entonces su competencia? ¿Que yo le quite este negocio? Y Bernardo, con la sabiduría y los años, aquel pequeño taller estaba todavía iluminado por antorchas. Anteriormente no había luz, entonces colgaban unas pequeñas antorchas y en aquel momento la cama donde se tendía el cuero estaba del lado izquierdo del taller, donde iluminaba la antorcha principal, precisamente al lado de la entrada, y del otro lado donde se tenían todos las partes del almacén, de donde el carpintero tomaba las herramientas y los útiles, había otra antorcha, pero esa antorcha estaba apagada. Y entonces Bernardo le dice, Samuel, ¿podrías ir por favor por la antorcha que está del otro lado? Y el joven Samuel toma la antorcha y regresa con Bernardo, y Bernardo toma la misma antorcha y le dice, pon tu antorcha sobre la mía. Y Bernardo enciende la antorcha de Samuel y le pide que la coloque del otro lado del taller. Y
le dice, vamos a sentarnos, y mientras le preparaba un pequeño té, le dice, ¿de qué te acabas de dar cuenta, Samuel? Y Samuel le dijo, pues de que me pediste que prendiera una antorcha. Dice, no. La antorcha que estaba en este lado estaba apagada. Mi antorcha sigue encendida, pero ahora tenemos también luz del otro lado del taller. Cuando nosotros compartimos conocimiento, cuando nosotros compartimos lo que somos, nuestra antorcha no se apaga, sino que se expande. Y de esta manera podemos compartir más luz a lo que nos rodea. Pasó el tiempo y Bernardo ya no estaba en el pequeño taller de esa ciudad que estaba en la frontera. También dicen que las guerras cesaron, pero que ese pequeño taller seguía vivo. Seguía vivo ahora en diferentes lugares, con el mismo espíritu de enseñanza que Bernardo había transmitido no solo a Samuel, sino que también Samuel pudo transmitir a muchos otros que aprendieron el mismo oficio. Cuando nosotros compartimos lo que somos, nuestra luz no se divide, sino que se expande. Y con esto quiero dar pie al tema que vamos a tomar el día de hoy. ¿Amén? Muy bien. Acompáñame por favor a Filipenses 2, 1 al 16. Vamos a leer algo el día de hoy. Así que, por favor, veme siguiendo porque es importante que lo leamos. Dice, Filipenses 2, 1, 16, dice, por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo sintiendo lo mismo. Por favor, te voy a pedir que si tienes una Biblia de papel, por favor, subrayes sintiendo lo mismo. Teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagan nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en ustedes este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense de su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Hagan todo sin murmuraciones y contiendas para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminarias en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Amén. Hay demasiadas cosas que hay en esta pequeña porción de la Escritura. Realmente creo que al menos podríamos seguir hablando durante el próximo mes de todo lo que esta palabra implica, de todos los conceptos que están inscritos aquí, pero voy a tratar de enfocarme prácticamente en tres, tratando de seguir esta historia y hablándote de algo que creo que es importante que conozcamos como personas que pertenecemos a un cuerpo y a lo que el día de hoy llamamos iglesia. Y para esto te voy a manejar únicamente tres conceptos. El primero habla de un sentir. La unidad en Cristo es nuestra identidad como creyentes. Pablo nos habla de unidad, pero es importante entender, y yo sé que ya muchas veces me has escuchado hablar de esto, que unidad no es uniformidad.
No significa que todos pensemos igual o que nos manifestemos de la misma manera, sino que compartamos una misma identidad. Cuando la palabra dice sintiendo lo mismo y teniendo el mismo amor, no se refiere a una emoción pasajera. Nosotros interpretamos el sentir como un sentimiento. Cuando tú vas a la palabra original en griego, habla de tengan la misma mente, tengan la misma manera de pensar. Y cuando vas al origen de esa palabra, te habla tengan la misma esencia. ¿A qué posiblemente se refiera Pablo? Lo que nos une no es la manera en que nos sentimos. Lo que nos une es el mismo espíritu. Esa es la identidad que tenemos. No confundamos identidad con sentimientos. Sentir lo mismo. Hay días, el día de hoy te puedo decir que no todos venimos con el mismo sentimiento. Hay personas que vienen con un sentimiento de mucha alegría. Hay personas el día de hoy que vienen con un sentimiento de profunda tristeza, profunda esperanza, expectativa. Cada quien tiene un sentimiento diferente. Lo que nos une es el mismo espíritu. Y a lo que se refiere el apóstol Pablo muy probablemente es que en lo que tenemos que tener unidad es en el mismo espíritu, en mantener la misma esencia. Que tengamos una convicción profunda de nuestra identidad en Cristo. Ahora, lo bonito de esto es que al tener una misma identidad en Cristo, tenemos la posibilidad también de reflejar nuestra personalidad. ¿Nuestra qué? Esa personalidad es la que nos hace únicos para un propósito y nos da una función dentro del cuerpo, que no nos hace mayores y menores. En el cuerpo lo que ocurre es que hay miembros que a lo mejor por la naturaleza de su función tienen mayor exposición que otros. Por ejemplo, si tú ves mis manos están expuestas delante de ti. ¿Sí lo puedes ver? Pero mis pies no. Mis pies están cubiertos. Tú no puedes ver a mis pies como tales, pero cumplen una función. Y al día de hoy, nunca se han peleado con mis manos por el reconocimiento. Cumplimos nuestra función porque somos increíblemente importantes dentro del cuerpo. El asunto con el ser humano es que muchas veces buscamos esa validación en los demás. Hay un increíble temor por no ser validados de manera externa. Durante esta semana y durante semanas anteriores, por alguna extraña razón, he recibido diferentes mensajes de personas que dicen, quiero volver a una iglesia o a la iglesia. Hay gente que ni siquiera pertenece a esta iglesia, pero tengo miedo a ser juzgado por la misma iglesia. Y creo que esto a veces, bueno, no a veces, creo que se está convirtiendo en una situación que refleja un problema para cada uno de nosotros. Ahora, también tengo que ser muy sincero. No podemos controlar lo que la gente piensa de nosotros, ¿estás de acuerdo? Yo no puedo garantizarle a la gente que no va a tener juicio, porque no puedo controlar cómo se sientan todos ustedes respecto a una acción en particular. Eso no está bajo mi control. Lo que sí te puedo decir es que no hay mejor solución que volver a Cristo. Independientemente de la expectativa que otros tengan o del juicio que otros tengan, tenemos un Padre que nos ama y que nos espera. Y a veces el temor a ser juzgado evita que regresemos. Y esto no es culpa de los demás. Es culpa de un falso concepto que hemos creado de que en la iglesia todos somos perfectos. Y la verdad es que no. Creo que muchas veces he expresado que en el dado caso de que si yo, mi esposa o alguno de mis hijos cometiera un error, pudiéramos ser restaurados en este mismo lugar. Que a lo mejor, si yo me equivoco, pudiera encontrar consuelo y esperanza en el mismo lugar en el que estoy ministrando. Generalmente no se da, te lo digo abiertamente, en el momento en que
que cometemos un error, aun cuando nos arrepintamos, no hay tanta misericordia. Ahora, el asunto aquí importante es el arrepentimiento. Si yo cometo un error y me empeño en cubrir mi error y seguir ahí, bueno, pues eso tiene otro matiz. Pero si yo me arrepiento y quiero caminar con alguien, quiero caminarlo en la iglesia, esperaríamos recibir de la iglesia eso. Ahora, volviendo al tema de la personalidad, entendamos que somos diferentes y que ser diferentes es bueno. Que no tenemos que pensar igual ni ejecutar de la misma manera. Yo de verdad me gozo en la gran diversidad que podemos disfrutar dentro de la iglesia, en que seamos tan diferentes, pero que compartamos una misma esencia que es Cristo. Cuando nosotros podemos entender que estamos unidos en el mismo amor y en el mismo espíritu, podemos empezar a ver algo diferente en los demás. ¿A qué me refiero con esto? Podemos empezar a ver el amor de Dios en los demás. Si queremos cambiar la perspectiva que tenemos respecto a nuestros hermanos, lo que tenemos que empezar a hacer muy probablemente es verlos a través de Cristo, de la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque eso va a permitirnos cubrir sus fallas y ver lo que Dios ve en ellos. Y cuando tú y yo llevamos a cabo esta dinámica en nuestras vidas, nos damos cuenta de cosas que antes no veíamos y de motivos que antes no comprendíamos. Somos prestos, y digo somos porque yo me incluyo, soy un ser humano, y ahora lo estoy entendiendo un poco más. El ser humano necesita catalogar y clasificar rápidamente una acción para poder seguir viviendo. Si tuviéramos que analizar todo lo que nos ocurre, nos volveríamos locos ante la gran cantidad de estímulos. Generalmente clasificamos con base en nuestra experiencia, pero nuestra experiencia está filtrada a través de nuestras propias emociones y de nuestros propios conceptos. Aquí nos dice la palabra, prácticamente filtra lo que tu experiencia de vida a través de mi esencia, para que entiendas qué es lo que quiero mostrarte. Tener una misma identidad en Cristo nos permite manifestar también nuestra personalidad, nos hace partícipes de la naturaleza de Dios. ¿Sí? No malinterpretemos la unidad con querer que todos piensen y actúen exactamente igual que nosotros y en lo mismo que nosotros, porque lo que crea esto es contienda. Lo que crea esto es contienda, y la contienda es lo que está creando división. Pero no solamente te voy a hablar de la división, porque la verdad la división a mí es lo que menos me preocupa dentro de una iglesia. Me preocupa más lo que esa división puede llegar a generar. Y el día de hoy te quiero hablar de esto. Así que recuerda esto. Hay en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo. Primer punto, ¿cuál es nuestro mismo sentir? La unidad. ¿La unidad de qué? Del Espíritu. Lo que nos une es el Señor. Jesús es la unidad del Espíritu. Estamos unidos a Cristo. Lo que ahora tenemos que entender es, Dios, ¿cuál es la personalidad que me diste dentro del cuerpo? ¿Para qué? Para poder enfocarme en los dones y talentos que tú me diste. Iglesia, quiero decirte algo muy importante. Muchos de nosotros estamos viviendo una vida tratando de cubrir aquellas cosas en las que nos sentimos frágiles y débiles. En el área industrial se llaman áreas de oportunidad. Esto se los he comentado a veces también en el discipulado. Cuando a mí me hablan de, ¿tienes un área de oportunidad? Generalmente la gente se refiere a algo que estoy haciendo mal, no tanto algo que pueda mejorar, sino algo que estoy haciendo mal. Y el asunto es que muchos de nosotros pasamos gran parte de nuestra vida trabajando en lo que hacemos mal. Cuando tu hijo llega con un 85 en matemáticas y eres ingeniero, hay conflicto.
Y hay conflicto porque dices, oye, o sea, ¿cómo? ¿Cómo es posible, no? Y empiezan dichos como en casa de herrero, asadón de palo, ¿no? Cosas así. ¿Y a cuánto no nos ha pasado que de repente tu hijo llega con un 80 en matemáticas, pero llega con un 10 en historia? Te lo comento porque a mí me ha pasado. Y aunque estudié ingeniería, créeme que yo creo que la estudié más por reto. Yo sé, algunos ni siquiera sabían que había estudiado ingeniería. Para pesar de ustedes lo digo, así es. Pero lo estudié más por reto que a lo mejor por convicción o por talento. Y ha pasado que de repente las áreas de oportunidad las malinterpretamos. Si mi hijo llega con un 8 en matemáticas y un 10 en historia, ¿cuál sería la reacción que hago? ¿Sabes qué? Ponle 30 ejercicios más de matemáticas. ¿Por qué? Porque historia está cubierto. En lugar de decir, oye, ¿qué tal si me acompañas a la librería y escogemos algún libro de historia que te guste? Cuéntame un cuento, platícame una historia. ¿Qué tal si escribes tú una historia que te guste? ¿Qué tal si empezamos a desarrollar las habilidades? Y ese 85 en matemáticas le decimos, bueno, hay un 85, ¿qué te parece si en este mes lo subimos a 86, 87? ¿Qué te parece? Qué mediocre, pastor, aquí estamos para ser excelentes. Sí, me queda claro, pero también estamos para entender cuál es la personalidad y cuáles son los dones que Dios ha puesto en nosotros. Yo quiero que el don que está en ti se manifieste. Yo no quiero que hagamos copias de un mismo perfil. Quiero que lo que está en ti se manifieste porque lo que está en ti sirve para la gloria de Dios y nos permite extender el reino. ¿Me explico? Y te explico por qué. Porque el talento que tú tienes, lo que tú representas, tiene un poder expansivo al cual yo no puedo llegar por mucho que me esfuerce. Yo no tengo lo que tú tienes, por mucho que quisiera. Tú tienes dones y talentos naturales que necesitan manifestarse para la gloria de Dios. Yo no puedo caminar, no puedo extender si no te tengo a ti. ¿Me explico? Somos interdependientes. Y tan importante es lo que está en ti como lo que está en mí. A veces nos dejamos guiar por estos títulos que nos hemos puesto aún dentro de la iglesia. Pastor, apóstol, profeta, etcétera, como si fueran jerarquías. Pero somos interdependientes. Necesitamos el brazo de cada uno y el talento de cada uno manifestado. Yo quiero que tú trabajes en el talento que tienes. Yo quiero que trabajes en lo que Dios puso en ti. Y quiero que lleves a los otros a que encuentren eso que Dios puso en ellos y que también lo manifiesten. No que seamos iguales en estructura, que seamos iguales en espíritu, pero que rompamos estructuras para alcanzar a aquellos que no encajan en la estructura. ¿Me explico? Entonces, el primer punto que quiero compartirte el día de hoy es: tengamos un mismo sentir. Haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Ok? Cristo nos deja también un modelo de cómo vivir con una identidad clara y un propósito firme. Y para esto quiero llevarte a dos enemigos que se oponen a esto y que Pablo identifica de inmediato. Hay dos enemigos. Acompáñame a Filipenses 2:3. Vamos a leerlo rápidamente. Es un verso muy cortito y muy sencillo. Dice, no hagan nada por contienda y vanagloria. Y de aquí se derivó este mensaje, porque a lo largo de la semana, esta palabra ha estado muy latente en mi corazón. Y creo que voy a estudiar más de ello. Creo que esto es apenas el inicio. Pero dice, no hagan nada por contienda y vanagloria. Pablo menciona dos actitudes destructivas que debemos, uno, de identificar y otro, de eliminar primero de nuestra vida y también de nuestra iglesia para poder vivir la plenitud de Cristo. Estos dos enemigos son dos extremos de la misma línea. La palabra contienda en griego es, bueno, ni siquiera sé cómo pronunciarlo, pero quiero darte su significado. Dice eriteia.
que significa ambición egoísta o búsqueda del beneficio propio sin considerar a los demás. Esto es contienda. Fíjate lo que son las cosas. Yo contienda lo entendía como pleito. ¿Quién más entendía contienda como pleito? Tengo una contienda. Y fíjate lo que dice la palabra. La contienda es un deseo egoísta personal. O sea, la contienda no es con el otro, la contienda es porque yo quiero lo mío. Y cuando yo quiero únicamente lo mío, estoy dispuesto a hacer lo que necesite aún para quitártelo. Y esta es una mentalidad muy escasa, pensar que le tengo que quitar al otro o tengo que pisar al otro para entonces resplandecer. Tengo que subyugar al otro entonces para yo brillar. ¿Cómo todo cambio empieza por darnos cuenta de qué está operando en nosotros? Familia, yo quiero que nos llevemos esta reflexión para descubrir al enemigo oculto. La contienda no depende del otro, depende de mi deseo egoísta o de la búsqueda de mi beneficio propio. Y en la iglesia también se da ante la búsqueda de un título o de poder. Hay personas que si no son nadie en la iglesia, no son nadie en su mundo. Y hay personas que no saben sujetarse a la iglesia porque saben sujetarse a la autoridad de Dios, discúlpame, porque son alguien en su mundo. Entonces, ¿con qué batallamos? Con la misma contienda, con nuestro propio deseo. ¿Cómo se manifiesta? Muy sencillo. En rivalidad, en competencia interna, en el deseo vano de sobresalir, pero sobre todo en la murmuración de unos contra otros. ¿Sabías que más del 80% de las conversaciones que tenemos se refieren a personas que no están en ese momento? La próxima vez que te reúnas, fíjate de qué o de quién estás hablando y te vas a dar muy probablemente cuenta de esto. Hablamos de los demás. ¿Y qué otro ejemplo hay en la Biblia? Santiago 3:16 nos advierte que donde hay contienda, donde hay un deseo egoísta, hay confusión y toda obra perversa. La contienda nos roba la capacidad también de ver la necesidad de los demás. Y esto erosiona totalmente la unidad de la iglesia. Cuando yo como iglesia no soy capaz de ver la necesidad espiritual que tiene la otra persona, dejo de operar en el amor de Dios. Ojo con esto, todos podemos tener diferentes actitudes. Hay días buenos, hay días malos. Hay que aprender a lidiar con eso. Pero cuando nosotros dejamos que esto se convierta en un estándar en nuestra vida, dejamos de ver la necesidad que hay en el otro. Y cuando dejamos de ver la necesidad que hay en el otro, dejamos de amarlo. Y cuando dejamos de amar a la gente, comenzamos a manipularla. Y la manipulación se manifiesta, aunque no es el tema, en el espíritu de Absalón, en el espíritu que seduce, en el espíritu que a través de un lenguaje endulzante jala el corazón de la gente para crear una división. Y es muy sutil y no nos damos cuenta. ¿Y esto qué pasa? Deja inoperante a la iglesia. ¿Por qué? Porque actúa en la oscuridad. El otro punto de la ecuación es la vanagloria, que es kenodoxa. Kenodoxa. Doxa es gloria. Kenos, vacío. ¿Qué significa? Gloria vacía. Ahí, sin tanto, ¿ya ven? Ya estamos aprendiendo hasta cómo interpretar etimologías griegas sin tanto rollo. ¿Qué es esto? Un orgullo superficial sin fundamento real. Me encanta Dios porque de repente dice que no seamos como los fariseos que quieren ser aclamados por los hombres, porque ahí está su recompensa. Entonces, ¿cómo se manifiesta esto? Ojo con lo que te voy a decir. La vanagloria se manifiesta en servir para recibir reconocimiento. Buscar el aplauso personal en lugar de la gloria de Dios. Y esto también se puede manifestar en una falsa humildad. ¿Cómo reaccionamos cuando nos dicen, oye,
qué bueno eres para esto o aquello. Como cristianos, no, todo es para la gloria de Dios. ¿Sabes qué? Se dice gracias. Tú ya sabes que es para la gloria de Dios. Pero nos ponemos hasta no, lo que estás viendo en mí es el don que opera a través de la poderosa unción del Espíritu Santo. Y otra vez estoy hablando como portugués, ¿ya te fijaste? No sé por qué cada vez que yo tengo que dejar de ver, pare de sufrir, ¿verdad? Ya me cacharon. Ok. ¿Qué ejemplo tenemos en la Biblia? Gálatas 5:26 dice que no debemos hacernos vanagloriosos, porque esto va a terminar irritándonos. La vanagloria, que es el otro extremo, nos aleja del verdadero propósito de Dios y convierte el servicio en un medio de autoexaltación. Familia, aquí tengamos mucho cuidado, mucho cuidado. Recuerden que al principio de año les decía que hay gente que sirve para ser vista, sirviendo, y hay gente que sirve por amor a Dios. Y hay una diferencia muy grande en esto. Y la primera es la manera en que sirves a tu prójimo. Y tu prójimo no es únicamente a la persona que pertenece a tu clan o a tu grupo, es al que está al lado. Me encanta me acuerdo mucho de David. ¿Se acuerdan de David Luna? Sí. Espero ir a verlo otra vez a Tijuana. Espero que por ahí haya la posibilidad. Y él mencionó una frase, no sé si sea atribuible a él, pero yo se la voy a atribuir a él, que decía: no podemos exaltar al que está en el trono y no amar al que está en la silla de al lado. Y yo de verdad creo esto. Muchas veces usamos frases muy cristianas como yo todo lo hago para la gloria de Dios, como para decir, pues vengo porque vengo a adorar a Dios, pero ni volteo a ver al de al lado porque ni me interesa. Y esto no es para que volteemos a ver a los que están al lado, sino para que lo veamos en nosotros. Porque ahí caemos en venir a la iglesia como costumbre. Y desafortunadamente para muchos de ustedes, yo estoy entrenado en leer lenguaje corporal. Muy entrenado. Entonces sé quién viene así y quién no. Ahora, esto no es para juicio. Simplemente es para que nosotros tengamos conciencia de lo que hacemos. Yo también me he dado cuenta cuando vengo a la iglesia por costumbre. Y hay momentos en que me lo cuestiono, y hay momentos en que pregunto constantemente, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Cuál es el motivo? El peligro de la vanagloria y de la contienda no es tanto la división. Es lo que te voy a decir a continuación. En una iglesia que está operante, como puede ser la nuestra, porque ya es una iglesia que opera, yo me he dado cuenta que si yo no estoy, la iglesia tranquilamente ya tiene gente para hacer el trabajo esencial, me doy cuenta de eso. Pero el trabajo esencial no implica que el trabajo espiritual se haga. ¿Me explico? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Y esto depende de cada uno de nosotros, no tanto de la iglesia. Lo que ocurre con la vanagloria y con la contienda no es la división, sino la apatía espiritual que se genera. Ahora, estar encendidos espiritualmente no quiere decir que estemos brincando de un lado para otro en un avivamiento. Gloria a Dios por eso, pero eso no significa. La apatía espiritual empieza en cuanto yo salgo de este servicio. Mi apatía espiritual es cuando se me presenta la oportunidad de servir a alguien y no lo hago. Cuando se me presenta la oportunidad de tener una propuesta para llevar a cabo algo y me quedo a la mitad. Esa es la apatía espiritual. Y esa es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque evita la manifestación del Espíritu que está en cada uno de nosotros. Y eso es lo que nos limita. Ahora, esto no depende del pastor, no depende de los líderes, depende del Espíritu que opera en nosotros. Cuando yo estoy apasionado por el Señor, lo voy a servir en la iglesia. Y ojo, cuando me refiero a en la iglesia, me refiero específicamente ahorita a estos muros llamados iglesia. Pero cuando yo realmente estoy apasionado por el Señor, voy a buscar oportunidades para servirle a Él a través de lo que puso en mí. ¿Me estoy explicando?
Y esto no nos lo da, no nos lo da un Noches de Gloria, no nos lo da un congreso, nos lo da la continuidad del servicio que nosotros manifestamos en nuestra vida diaria. Ese es el trabajo que no se ve. Queremos venir y ver una iglesia que nos motive, no que nos encienda por dentro. El fuego del Espíritu es algo que solamente Cristo puede encender en ti. La contienda y la vanagloria lo que crean es esta apatía espiritual. Si yo tengo la posibilidad de servir al otro, aunque nadie me vea y no lo hago, entonces estoy realmente con un fariseísmo porque no sirvo, porque no me ven. Qué bonito es servir cuando nadie te ve. Y qué bonito es servir al que no vas a volver a ver y no va a volver a tener la oportunidad de retribuírtelo. Qué bonito es servir sin un título, sin que sepan que eres pastor, o líder de alabanza, o líder de servidores, o líder de maestros. Qué bonito es servir en la oscuridad, en el servicio secreto de Dios. Porque ahí podemos manifestar su amor. Qué bonito es servir cuando nadie te ve. Porque lo que haces en secreto, tu Padre lo reconoce en público. Siempre. Siempre. Aquí venimos a gozarnos con los que están al lado. Pero si no podemos ver el amor de Cristo en el que está al lado, pues va a ser bien difícil. Entonces tengamos cuidado con estos dos enemigos, porque no es que, es más, ni siquiera es que tengamos un conflicto marcado con el otro, es que ni siquiera le hagamos caso, que ni siquiera nos percatemos de su existencia. ¿Alguien ha visto la película de Avatar? De los monitos estos azules. No, pastor, porque son del diablo. Relájate. ¿Ok? Hay algo muy interesante que me llamó la atención en el saludo que ellos presentan, cuya palabra significa te veo. Estoy consciente de que estás. Familia, no hay nada más hermoso que estar consciente de la persona que está al lado, de saber que existe, de saber que forma parte. ¿No saben lo bonito que es llegar y no saludar así de... Porque a veces así saludamos y es horrible el que te saluda así. O al que le das un abrazo y es así como de lejitos, porque si no lo quieres dar, no lo des, pero qué bonito es llegar y verte, reconocerte y saludarte, decirte, me da gusto que estés aquí. A lo mejor no tenemos qué cosas, pero es el reconocimiento de alguien por quien también Cristo fue a la cruz. Cuando ese amor se manifiesta en nosotros, vamos a dejar de ser apáticos. Familia, no necesitamos aquí levantar las manos y hacer todo un show ojo, no que yo creo en el mover del Espíritu y la verdad lo anhelo toda mi vida, pero a veces lo veo moverse en mi casa de repente cuando mi hijo me dice, oye papá, vamos a orar. O cuando de repente tú ves a uno de tus hijos decir, oye papá, fíjate que vi a una persona aquí al lado, ¿por qué no le llevamos algo? En secreto. O cuando tú haces algo que nadie te ve hacer por alguien más, ahí te conviertes en la extensión del cuerpo. Si quieres un título aquí, te lo doy. El día de hoy te oficio como gran servidor de la Orden del Santísimo, 3 veces ungido. Te la doy, no pasa nada. Pero de nada te sirve si tu corazón no está en Él y no lo manifiesta a Él en todo lo que hacemos. Iglesia, la apatía espiritual no es de la iglesia, es de un corazón apagado por contienda y vanagloria. Tengamos cuidado con estos dos enemigos porque nos van a separar del propósito que Dios tiene para nosotros. Y como último punto quiero compartirte lo siguiente. ¿Cuál es la solución? Inmediatamente Pablo nos la da. Dice, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La solución es la humildad. Me llama mucho la atención porque acabo de ver un post hace como un par de semanas de una persona que por alguna razón tengo en mi Facebook, que acaba de ganar un título de goleo y dice, para ganar estos títulos se necesita humildad y de esa tengo de sobra. La verdad me reí mucho, o sea, digo,
La palabra para esto es un oxímoron. Oxímoron es cuando es una contradicción entre palabras, como cuando dices pequeño gigante, por ejemplo. ¿Sí? O sea, no pueden convivir las dos palabras porque son opuestas. Entonces me llamó mucho la atención por esta parte. Cristo nos habla de humildad. Y ahora, y nos da un modelo. Acompáñame otra vez, por favor, a Filipenses. Hoy me quise traer hojas porque hace mucho no disfrutaba lo que era escribir como tal un sermón, imprimirlo, volver a mis apuntes. Y ya me hicieron la observación y no te creas, a mí también me corrigen. O sea, bueno, no lo voy a decir ahorita, pero también me corrigen. ¿Sí? Aquí habla de algo bien interesante y dice: haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo, el cual, siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. ¿A qué me refiero con esto? Como dijo el salmista Juan Gabriel, no te aferres. No te aferres a la posición que tienes. No te aferres a lo que el día de hoy representas. Aférrate a Él, que exalta el corazón humilde, el corazón que puede ser enseñado. Humildad es nuestra capacidad de reconocer que estamos en constante formación. ¿Formación por quién? Por Él. Ese es el corazón de la humildad, el que todavía puede ser enseñado, el que sabe que no ha llegado a la estatura del varón perfecto y que hay todavía áreas que necesitan luz. Tú y yo necesitamos luz en diferentes áreas. Por eso te digo, aquí Jesús, a lo que dices, no se aferró a su posición, no se aferró a lo que representaba, sino que se despojó de sí mismo. Familia, nuestra vida en Cristo, para poder manifestar el amor de Dios como iglesia, es un constante morir a nosotros. Y morir duele. Morir duele. La verdad, hay veces que la posición nos gana. Hace tiempo me invitaron a dar una conferencia en un lugar muy bonito en Monterrey. Y cuando estás en el lugar donde están los conferencistas, hay un coffee break muy bonito. Las tazas son de porcelana, muy bonita, y a la gente hasta parece que le da gusto que estés ahí. Y te tratan, oye, disculpe, te hablan hasta como por posición, ¿no? Conferencista o señor. Si me dice joven, me hubiera sentido increíble, pero le ofrezco un café, se le ofrece algo y de repente estás en esa salita muy bien atendido y está la taza de porcelana bonita con el café de especialidad y sales y hay un auditorio de 2,500 personas que quiere escuchar lo que tienes que decir. Y hace poquito estaba dando un curso en una empresa donde llegas a vigilancia y eres el que va a dar el curso y punto, como muchos otros, y te dan una tacita de ¿cómo se llama? De unicel, y eso te recuerda que lo que realmente te mereces es la tacita de unicel, que realmente es la gloria de Dios la que se manifiesta en ti, y que cuando la gente te ve, lo que ve es el don de Dios operando en ti. Tus dones no son tuyos, te fueron dados. Trabajar tus dones es lo que hacemos para la gloria de Dios. La vida que vives, la bendición que Dios te ha dado, el trabajo que tienes, es por la gracia y la gloria de Dios. No porque tú te lo has ganado por algo fantástico o maravilloso. Yo también hablo de mí. Es porque Dios tuvo a bien darnos esa oportunidad. Y para la gloria de Dios lo hacemos. Y por eso lo compartimos. A veces mi esposa, que le manda saludos, nada más que ahorita anda como
pollito con el piquito caído porque le dio gripa. Me cuestionaba mucho esto, ¿no? De repente es, oye, Oscar, ¿por qué de repente eres así? Le digo, porque lo que nos dieron no viene de nosotros. Porque no es nuestro y porque Dios siempre se va a encargar de dar más en un corazón que puede recibir más. Entonces, aquí esta parte, Dios nos habla de la humildad. No te aferres a la posición que tienes, porque las caídas son duras y no todo mundo se recupera de ellas. Y dice que Cristo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hacia la muerte. Otra manera de manifestar humildad, familia, es a través de la obediencia. ¿De la obediencia a quién? A la palabra de Dios. A la palabra de Dios, ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿A qué debemos de ser obedientes? Ya se me había olvidado también esta parte. Obedeció la cruz a cumplir la voluntad del Padre. Seamos obedientes a la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Familia, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y le preguntan después, ¿y cuál es el segundo mandamiento más importante, Mario? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿A qué tenemos que ser obedientes? A esta palabra. Familia, si tú y yo el día de hoy comprendemos esta palabra y aprendemos a amar a Dios sobre todas las cosas, vamos a encontrar nuestra identidad y nuestro valor en Él. Y esto nos va a permitir tener una visión para amar al que está a nuestro lado. Porque por Él también murió Cristo. Sí, familia, yo entiendo que tenemos diferentes caracteres y no vamos a coincidir en muchas cosas. Está bien, no necesitamos coincidir en todo, pero sí necesitamos no ponerlo de excusa para poder extender el amor que Dios tiene hacia nosotros. No pongas de excusa que el pastor te cae mal para extender el reino de Dios. No pongas excusa que hay un hermano que no te deja crecer para extender el reino de Dios. No pongas de excusa lo que Dios salvó a través de su sangre para no manifestar el don que está en ti. Familia, es momento de que despertemos, y el despertar no va a venir de que yo imponga, no va a venir de una unción externa, es de que tú enciendas la llama de tu corazón. El día de hoy lo que yo anhelo es, como Bernardo con Samuel, que el espíritu que está ardiendo en cada uno de nosotros por amar y por servir al otro a través de los talentos que tenemos, contagia el espíritu que está en ti, porque esto solamente puede venir de tu interior. No hay nada externo que pueda activarlo, porque lo externo es de corta duración. El título que tienes hoy en la iglesia es de corta duración. El título, si el día de hoy eres director de negocio, nada te exime de que mañana seas empleado otra vez. ¿Sí me explico? Y el día de que hoy seas pastor no quiere decir que el día de mañana no vuelvas a ser servidor. Los títulos en esta tierra son pasajeros, pero el amor que nos podemos manifestar el uno al otro en servicio, en amor, en unidad, en comprensión, en bendición, es eterno. No permitas que la primera impresión sea la que condicione tu amor en la iglesia. Familia, es momento de despertar. ¿Por qué? Porque también hay algo que pasa. Acompáñame por favor a Isaías 61. ¿Quién ha escuchado la frase, el que quiere azul celeste, que le cueste? Si no has escuchado esa frase, quiere decir que los que sí la escuchamos tenemos más años que tú, nada más. Una frase muy de las abuelitas, sobre todo cuando ibas, ¿cómo se llama? A buscar novia, ¿no? El que quiera azul celeste, que le cueste. Bueno. Isaías 61 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Dios y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar
que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Ojo con esto, familia, la unción es el aceite. Anteriormente las antorchas, como la de Bernardo, tenían que ir rellenas de aceite, de algún tipo de aceite, para que esta llama durara más tiempo. El aceite que nosotros tenemos es el aceite del Espíritu, que constantemente tiene que estarse virtiendo en nuestro corazón. Pero la manera en que puede vertirse en su corazón es que también se ha consumido a través del fuego del Espíritu que opera en ti. Y para que el fuego del Espíritu opere en ti, tienes que empezar a ejercer. Por favor, yo sé que no te gusta esto, pero por favor dile al de al lado: tienes que ejercer tu don. Tienes que ejercer tu don. Tienes que dejar de sentarte en la iglesia y nada más venir a hacer un check de asistencia, porque así estoy acostumbrado. Tienes que empezar a ejercer tu don. No lo hagas si la persona que está aquí enfrente como yo te cae bien o te cae mal. Hazlo porque el Espíritu de Dios está en ti y porque hay personas que necesitan lo que está dentro de ti. Hay personas a las que solamente puedes tú llegar, y para eso necesitas estar dispuesto y accesible. Tú y yo necesitamos estar dispuestos y accesibles para manifestar el amor de Dios hacia los demás. El día de hoy lo que le pido a Dios es que esa llama en ti se encienda y que sea alimentada por Él. No depende de algo externo. La motivación externa va a terminar un momento, y Dios mismo lo dice. Va a llegar un momento en que la profecía va a cesar y todo lo demás va a cesar, pero la palabra de Dios va a permanecer. La palabra de Dios que está en tu corazón. Dice, un día yo voy a escribir mi ley en sus corazones. Eso es lo que va a permanecer. El día de hoy yo lo que quiero es que ser la chispa que inflame el aceite de la palabra que está escrita en tu corazón, para que tú tengas el valor para manifestar el don que fue puesto de ti. El día de hoy te digo a ti: levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria de Dios ha nacido sobre ti. Pero esa unción tiene un fin, y no es la iglesia. La unción tiene un fin. La unción tiene un fin, y es precisamente lo que dice Isaías 61. Despojados de toda vanagloria y de toda contienda, podemos manifestar lo que el Espíritu tiene con libertad. Y podemos manifestar el propósito. ¿Para qué es la unción? ¿Para qué es el don que está en ti? Para predicar buenas nuevas. ¿A quién? A los que están abatidos. Abatidos como tú y yo estuvimos un día. Y alguien que tenía esa llama encendida vino y habló con nosotros, y fue la extensión de la mano de Dios. Pero ahora estamos más preocupados por si las sillas, por si el aire, por si esto, por si sirvo, por si me alineo. No, volvamos. ¿Sabes cuál es el primer amor? El amor por el otro. El amor por el que te necesita hoy y no te tiene, porque estamos aquí sentados preocupándonos por qué piensan los unos de los otros, cuando se necesita amor hacia afuera. Y perdóname, pero estoy quebrantado, porque a veces estamos tan enfocados en nosotros mismos. Caray, si alguien no hubiera salido de sí mismo, tú y yo nunca hubiéramos sido tocados. Y me conmueve. ¿Por qué? Porque la unción tiene eso: es predicar a los abatidos, vendar a los quebrantados, publicar libertad a los cautivos. Oh, iglesia, hay tanta gente que está cautiva, que está en esta prisión de dolor, de amargura, de falta de perdón, y a veces lo único que necesita es que le digamos: sabes que hay alguien que puede perdonar, hay alguien que puede sanar, hay alguien que puede cambiar la estructura de tu corazón, de manera que no tengas que vivir en un pasado que ya no existe. Hay más hacia adelante. Pero para esto tú y yo necesitamos avivar el Espíritu que está dentro de nosotros y dejar de ser espectadores que venimos cada domingo por costumbre y hemos menospreciado la gracia. Manifiesta el amor en el momento en que salgas. Mira, los de aquí
Lo único que necesitamos a veces es un buen saludo y ya. Los de allá necesitan el don que está en ti, que está dormido. Levántate tú que duermes. Y a los presos, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios. Muchas gracias. El año de la buena voluntad. Gracias, muchas gracias. El año, y a consolar a los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión. Porque ¿sabes qué, familia? No necesitamos más eventos, necesitamos el gozo del Señor. Y el gozo no es estar felices todo el tiempo, saber que lo tenemos a Él. Y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Es de verdad no despertarnos con chin el día de hoy, tengo que ir, sino caray, hay un espíritu que arde en mí para ir y en unidad glorificar y ser una antorcha que tal vez, y solo tal vez, pueda tocar el corazón de alguien más. Y ¿sabes qué? Cuando tú fuiste tocado, toda una generación fue tocada. No sabes. Mira, hay días que yo digo, Dios, ¿por qué estoy haciendo esto? Ya me cansé, no puedo, nadie me pela. Y de repente lo único que hago es voltear, y si me pueden ir trayendo a los niños porque queremos alabar con ellos, por favor. Sí, gracias, muchas gracias. Y de repente volteo y veo a mis hijos alabando y digo, sí, porque cuando el Espíritu nos toca, toca una generación. Y tal vez, y me encantó algo que algún día dijo Carlos, yo veo esta iglesia llena. ¿Por qué? Porque esta iglesia representa generación. Este lugar está lleno. ¿Por qué? Porque ya están alabando las generaciones que vienen. Depende de nosotros. No que nos vean como mi papá era un religioso que llegaba a la iglesia y decía gloria a Dios a todo, y acá nos trataba infamemente. No, mi papá era ese padre amoroso que veías levantando las manos aquí. Era el mismo padre amoroso que estaba de rodillas en la casa orando por cada uno de nosotros. Eso éramos. Eso es lo que toca, eso es lo que transforma, eso es lo que necesitamos. Familia, no necesitamos aquí apariencias y títulos, necesitamos la congruencia de un mismo espíritu. Si eres benevolente aquí, sé más benevolente allá afuera. Si eres bueno con los que están aquí, sé más bueno con los que están en casa. Hay momentos en que vamos a cometer errores, claro que hay vuelta atrás. Caray, que nuestros hijos digan, quiero correr a mi padre en lugar de quiero correr de él. Quiero contarle a mi mamá lo bueno, pero también lo malo. Porque son extensiones de la misma gracia que vienen y dicen que predican aquí los domingos. Familia, empecemos a vivir auténticamente, no haciendo nada por contienda o vanagloria. ¿Quieres que te vean? Está bien, ahí está tu recompensa. ¿Cuántos títulos quieres? Pasa enfrente y te los doy. Pero ¿sabes qué? No hay sentimiento más increíble que llevar a alguien de muerte a vida. Que ser, no por nosotros, sino recordando que alguien también nos tocó un día. Y yo estoy tan agradecido porque alguien se salió de su silla. Alguien se salió de su silla. Y el día de hoy yo recuerdo mucho a mi amigo Daniel, que estamos en la universidad, que se salió de su silla y lo traté horrible. Me regaló mi primer Biblia el día de mi cumpleaños, le cerré la puerta en su cara porque no estaba invitado. Y hace tiempo él trabajaba en San Luis, fui con mi padre. Tengo que decirte gracias, ¿por qué? Porque lo que tú hiciste salvó mi vida. Porque te saliste de tu camino, te saliste de una iglesia, aguantaste lo que te hice. Porque tu amor fue más grande que tu orgullo. Familia, si no estamos aquí para amar, no vale la pena que estemos. Sé extensión. Gracias a Dios por todo lo que te da, pero para que venga más tenemos que compartirlo y tenemos que abrirnos y tenemos que
romper el vaso de alabastro y dejar que el perfume inunde la casa. ¿El perfume de quién? Del olor auténtico a Cristo, de una ofrenda agradable al Señor. Así que el día de hoy, familia, el día de hoy te invito a que esa llama se inflame, a que tú seas la antorcha en donde quiera que estás, en tu trabajo, en tu familia y en esta ciudad. El día de hoy llamo a las antorchas para que se enciendan y puedan tocar el corazón de alguien más. Salte de tu carril para tocar la vida de otros. Salte de tu carril para hacer luz en medio de la oscuridad. Dios nos llama a ser antorchas encendidas.